Por eso todos los días nosotros hablamos de la salvación. ¿Cuál es la salvación? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero la gran bendición de todo es que la tumba y la cruz quedaron vacías. Para nosotros, si Él no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza. Pero el hecho de que Él resucitó, quiere decir que nosotros también vamos a resucitar. ¿Para qué? Para pasar la eternidad con Él. Gracias a Adriana porque siempre está pendiente de los refrigerios para los niños todos los domingos. Muchas gracias. El Señor le recompense. Y estamos muy contentos de ver a los niños cómo se están comportando de bien allá en la escuela dominical. Y eso es muy bueno, porque de ahí ellos van comenzando y nos gusta mucho ver los papás, los esfuerzos que hacen por traerlos y los traen bien pintosos. Es muy bonito, los felicito a las mamás, a los papás, porque ahí se van formando ellos. Se van formando ellos para la vida cristiana. Mire, allá hay un aviso en la cruz, ¿no? Este es el rey de los judíos, en 3 idiomas, INRI. Él murió por nosotros. Y démonos satisfechos de que Él dejó la tumba y la cruz vacía. Y pensar que Él fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Para los que no han comprendido la palabra justificación, quiere decir que nosotros hemos sido declarados justos. No somos justos, pero Dios nos ve justos por lo que aceptamos el sacrificio de su Hijo. Entonces ya somos justificados. Justificados quiere decir que en el cielo no nos tienen en cuenta nuestros pecados. Ya fueron borrados en la cruz del Calvario. Los pasados, los presentes y los futuros. ¿Cómo así? Claro. Entonces yo si peco, bueno, si peco tengo disciplina, pero ya el Señor me ha salvado. Y como el padre que ama a sus hijos lo disciplina, cuando pecamos, pues el Señor nos disciplina. Obvio. Eso es lo que hace un buen padre. Siempre compartamos ese evangelio. Bueno, hermanos, nosotros venimos tratando temas. Por ejemplo, tratamos un tema, cómo dejar el pasado, ¿no? Cómo luchar por dejar el pasado, que ha sido uno de los grandes problemas. Seguir con el pasado. Arrastre y arrastre ese pasado, hermanos. Y cada que hay un problema, entonces sale a relucir el pasado, que usted me dijo, que usted no me dijo, y dele, y dele, y dele. Y la palabra del Señor dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas. ¿Cuáles son las cosas viejas? El pecado. Ahora, hay cosas viejas que yo recuerdo. El paseo de olla. Claro. Lo recuerdo. De allá en el río Panch. Entonces uno recuerda cosas buenas. Lo que no debe recordar es el pecado. Esas son las cosas viejas. Entonces no tenemos por qué cargar siempre, hermanos, con pecados y con pecados. Y el Señor no quiere. Luego vimos cómo superar las crisis con José. Todo lo que pasó con él en Egipto superó las crisis. Y el domingo pasado vimos ¿qué? Uno nomás. ¿Qué vimos el domingo? 3 clases de carnales, perdón, 3 clases de personas. Una que es creyente, o sea, un cristiano. Uno que es un cristiano, pero carnal. Y el incrédulo. Entonces ya yo creo que en esta semana se ubicaron en su puesto, ¿no? O soy carnal, o soy creyente espiritual, o soy incrédulo. En el lado que uno esté, se acomoda. Ahí hay campo para todo el que quiera. Pero me gustaría que estemos en el lado del cristiano espiritual, que luchamos cada día por ese crecimiento. Y hoy vamos a ver un tema que es clave para nuestra vida diaria, la llenura del Espíritu Santo. Porque si no contamos con el acompañamiento del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual y como cristiano no funciona. No sirve, hermanos. Entonces, voy a comenzar, siempre comienzo con un comentario, pero hoy voy a comenzar con versos para entrar en contexto, pero unos versos, hermanos, para que los guarden de remas,
para el resto de sus vidas. Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice el 10:44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora vamos a mirarlos brevemente, no me voy a demorar mucho. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿de qué sed está hablando él? ¿Qué es venir a mí? Es creer en él. ¿Sabe dónde está? Enseguida. Lean el siguiente verso. El que cree en mí, está hablando de eso, venga a mí y beba, es acépteme como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, va a pasar algo, a todos los que vengan a mí les va a pasar algo en su vida. Dice la palabra del Señor, esto dijo del Espíritu con letra mayúscula. Estamos hablando del Espíritu Santo. Que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todavía estaba él con ellos en la tierra y era necesario que él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Cuando me dice, ¿usted cree en Jesucristo? Sí, ¿qué cree? Que murió y resucitó para darme vida eterna. Si yo creo eso, soy salvo. Ni pagando, ni yendo a todas las iglesias, ni guardando días, ni alimentos, ni nada. Creo en Jesucristo, que Él murió, fue sepultado y resucitó de todo corazón. Eso me salva. No más. Ahí está la salvación. Y al momento de salvarme va a entrar el Espíritu Santo a mi vida, sin darme cuenta. Pero uno siente cuando el Espíritu Santo dice que de su interior correrán ríos de agua viva porque es algo interior, no es algo exterior. La presencia del Espíritu Santo, la llenura, es algo interno en el ser creyente, pero que se ve como testimonio. Dice la palabra, los que creyesen en él, gloria a Dios que los que estamos aquí hemos creído. Mire lo que se dijo hace más de 2000 años. Y aquí estamos, por la pura misericordia de Dios. Creímos en él. Él ya lo estaba anunciando, que todos los que creyeran en él iban a recibir el Espíritu Santo. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Pente es de 50, de 5, de 50. Pentecostés quiere decir 50, que es 50 días después de la resurrección. Vino el Espíritu Santo cuando estaban ellos en el aposento alto. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, ¿qué pasó con Pedro? Pedro fue el que negó a Jesús, ¿se acuerdan? 3 veces. Y estaba llorando, triste y amargado. Y ahora aparece aquí predicando el Evangelio y los está señalando a ellos. Ustedes fueron los que lo llevaron a la cruz. ¿De dónde sacó tanto valor? Porque vino el Espíritu Santo sobre él y todos los que estaban ahí. Por eso cuando vamos a compartir el Evangelio, hermanos, siempre oramos para no hacerlo en la carne. Porque es que en la carne no quiere entrar los del pelo a la iglesia. Y en la carne de pronto hasta los insulta. Y cuando le botan a uno la puerta por la cara, entonces, sálgase, la carne. Pero cuando va en el Espíritu, Él es el que está actuando, no nosotros. Pero nos da las palabras. Y unas veces se aterra, hermanos. Se los confieso, de haber hablado en grupos de personas y una rato dice, ¿y de dónde me salió todo esto, Dios mío? Porque el Espíritu, no porque me vaya a dar palabras que yo no entienda.
sino que le recuerda a uno lo que ha leído para poder evangelizarlo. Pero la obra es de Él, del Espíritu Santo. Cuando actuamos en la carne, estamos obligando a las personas, coaccionándolas, presionándolas, y así nunca va a funcionar el Evangelio. Pues yo les digo, ¿no? Hay esposas que me dicen, no, a mi marido no le gusta, y marido, no, a mi mujer no le gusta, y a los chinos no les gusta, y yo los invito y no quieren ir. Pues, ¿qué van a ir si no son creyentes? Primero hay que llevarles el Evangelio, y al tener el Evangelio, el Espíritu Santo los impulsa. Por eso aquí no vienen las personas presionadas. Cuando nos reunimos acá, el Espíritu Santo nos como que nos invita y uno dice, vamos a la reunión, sin ninguna presión. Y dice que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, él estaba predicando, cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Cuál mensaje? Él estaba hablando de que Cristo fue llevado a la cruz, fue sepultado y resucitó. Siempre ese es el mensaje. Y dice que, como claro, Dios mira los corazones. Hermanos, cuando uno está predicando el Evangelio a una persona, le está contando, mire, Cristo murió por usted, Él fue sepultado, resucitó, subió a la diestra del Padre, está allá sentado y Él va a regresar. Si la persona está atenta, Dios está mirando esa persona. Increíble, entre 8.000 millones de personas, Dios está mirando quién abrió el corazón, esto. Y en el momento en que acepta que sí, fue cierto lo que sucedió en el Calvario, el Espíritu Santo lo sella, para que eso nunca le vaya a salir de su vida y de su corazón. Pueda que mañana peque, pueda que mañana el mundo lo envuelva, pueda que mañana se enrede en algunos asuntos, pero tiene acá y algún día lo vuelve. Claro que paga por haberse descuidado en cosas de pecado del mundo, pero la persona que es salva al Señor como sea, vuelve y la trae, como sea, alzada, en rastra, como sea, si lo tiene para ser salvo, Él lo trae porque ya una vez aceptó. Por eso es bueno siempre tener cuidado con la salvación. Si yo ya creo, tratar de andar, no como santurrones, ¿no? Porque uno siempre se cae, pero andar lo mejor posible para que la disciplina no sea tan drástica. Aquí está, hermanos. En Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, habiendo oído y habiendo creído, mire, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el espíritu de la promesa. Él dijo, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, en la medida que vayan creyendo, el Espíritu entra a sus vidas, los va sellando. Los que estamos aquí, si hemos aceptado la obra de Jesucristo en el Calvario, somos sellados con el Espíritu Santo. No perdemos la salvación, el asunto es que eso suena, esa es la gracia. Entonces suena muy folclórico para muchos, pero no la perdemos. Bueno, y si yo peco, ¿yo puedo matar a alguien? Sí, usted puede matar a alguien, pero va para la cárcel como creyente y el testimonio cómo queda. Pero no pierde la salvación, pero las paga. Las paga. Y tiene que pagar en la cárcel y sufrir su mujer, su mamá, sus hijos, llevar un problema gravísimo, las paga. Te amo, pero vas a la cárcel. Ahora, por eso oramos para no enfrentarnos a problemas en la calle, porque uno no sabe qué pueda pasar. Entonces, por eso, en la mañana, Señor, gracias por guardar nuestra vida, nuestros pasos. Encomendamos este día bajo tu cuidado, Padre Santo, porque puede estar cualquier peligro esperándolo. Por eso es bueno siempre orar, hermanos. No salir como a la topa tolondra, porque un día sin oración es un día sin bendición. Un día sin oración es un día sin bendición. Ahora, eso no quiere decir que oramos y las cosas todas son color de rosa. Todos siempre vamos a tener dificultades. Teniendo en mente estos versos que acabamos de ver, y hay muchos más en relación a este tema, toda persona que acepta la obra de Cristo en el Calvario es salva y recibe el Espíritu Santo. Toda persona que acepta lo que Jesucristo hizo, se salvó. Sin ir a la iglesia que sea, sin pagar, sin cortarse el pelo, con el tatuaje o con el piercing, con lo que sea, se salva. Porque creyó. Por eso nosotros tenemos que ser prácticos en explicar la salvación para que la gente lo comprenda. Es por aceptar lo que Él hizo en el Calvario, no por lo que usted está haciendo. Acepte lo que Él hizo en el Calvario y salvo será. Y así es que se salva la gente. No por pagar, no por el pelo, por el pantalón, por la falda, no. Se salva. Fíjense el que estuvo al lado de Él en la cruz. Ese ladrón. El Señor no le dijo, bájese, báñese, peluquéese y después hablamos. Y caiga. Porque esto no es así nomás. No.
dice que Él murió en la cruz para todo aquel que cree, no para todo aquel que paga. O si no, los pobres no tendríamos derecho. Todo el que cree será salvo. Entonces, teniendo en mente esto, ya todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Aunque Cristo ascendió a los cielos, sus discípulos no quedaron huérfanos porque el Espíritu Santo vino a morar en sus corazones. Los apóstoles estaban un poquito tristes cuando Él les dijo, me voy. Por eso Él les dijo, no se turbe vuestro corazón. No estén tristes. Que donde yo estoy, ustedes también estarán. Voy a preparar morada. ¿Sabe qué está haciendo el Señor ahora mismo? Alistándonos el sitio para cuando ya sea que nos vamos a morir, ya sea que venga un arrebatamiento, Él está listando el sitio. Las moradas ya están, pero Él está adecuando el sitio para nosotros. Mientras nosotros aquí hay veces pataleamos por todo, refugiamos por todo, nos quejamos por todo, y Él está arriba listándonos la llegada. ¿Qué le parece? Amén. Y nosotros, como dijo alguien, no van para el cielo y van llorando, tras de ser gozosos y felices por la salvación. Jesús prometió que el Espíritu vendría y moraría en todos y cada uno de los creyentes y que su residencia sería permanente. Entonces el Espíritu Santo llegó en Pentecostés y ahora todo el que cree, como el Espíritu se quedó viviendo acá, todo el que cree ahora, no hay ningún cristiano que no tenga el Espíritu Santo. No puede ser cristiano. No hay ningún creyente que no tenga el Espíritu Santo. Todos lo tenemos. No existe condición alguna que cumplir para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, excepto creer en Cristo. No hay ninguna condición. Solamente cree. Y el Espíritu Santo entra. Ahora, hay que tener en cuenta que en Pentecostés hubo ruido y hubo estruendo y hubo de todo, porque era la primera vez que llegaba. Pero ahora no. Yo no sé si aquí esta mañana se salve alguien que no tenía la salvación. Solamente Él lo sabe y Dios. No hubo ningún escándalo, ni éxtasis, ni nada especial. Sin embargo, es importante distinguir entre la morada, aquí está clave, hermanos. Es importante distinguir entre la morada y la llenura del Espíritu Santo. Pues no se nos manda a recibirlo, pero sí a ser permanentemente llenos de Él. ¿Qué quiero aclarar, hermanos? Es muy distinto que el Espíritu Santo vino a morar en mi vida. Eso es una cosa, ¿no? Pero la llenura es otra cosa. Porque yo puedo ser salvo, pero espiritualmente no crezco. No busco la llenura del Espíritu Santo. Entonces son dos cosas distintas. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo, pero no todos buscamos la llenura. Hoy vamos a ver qué es la llenura del Espíritu Santo, para que entonces nos nivelemos. Amén. Todo lo que Cristo fue para los creyentes mientras estuvo en la tierra, el Espíritu lo es ahora para todos los cristianos. Todo lo que Cristo fue para los creyentes, imagínense Él con sus apóstoles, era el todo para ellos. Era su compañero, era una persona común y corriente, hermanos, era humano. A pesar de que era divino, porque es Dios, pero ahí era humano. Entonces imagínense a Jesús andando con ellos, echándose al río, comiendo, reprendiéndolos también. Cállese, Pedro, ya hay tanta molestadera. Yo me imagino, porque estaban andando con hombres. Y él era hombre, humano, hombre. Porque si no hubiese sido hombre, no hubiera tenido sentido lo que pasó en el Calvario. No, murió en espíritu en la cruz. No, hombre, derramó su sangre y mostró las heridas y las huellas. Por eso es muy lindo cuando uno piensa, qué lindo saber que Dios, no les cuidado, hermanos, qué lindo saber que Dios, el amo y Señor del universo, en carne, vino a caminar en la tierra. Qué bendición. ¿Y con qué clase de gente anduvo? Con un selecto grupo de ladrones, prostitutas, borrachos y sus apóstoles y los unos y los otros y los doctores y los no doctores, con todos. Tenía una clientela buena. Leprosos. Y hoy en día vemos a alguien que no nos gusta y como que, pucha, yo le voy a compartir el evangelio a esa vieja. No. Olvídese que se vaya para el infierno, pero yo no. ¿Qué tal? ¿Cómo fuera, no? Yo al rato me pongo a pensar, ¿qué tal que nosotros nos hubieran dejado de porteros del arca de Noé? Usted no entra. Usted sí, venga, mamito. Usted no. Mi suegra.
Bueno, venga. Los suegros, mis cuñados. ¿Cómo fuera uno de portero? Y así hay veces queremos aparentar, como que decidimos quién entra al cielo y quién se va para el infierno. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal que el Señor actuara así? No, claro. Y el Señor de salvación gratuita para todos, hermano. Absolutamente. No nos importa lo que sea la persona, el título, el doctorado, lo que sea lo que nos coloquen, hermanos, nos toca compartirles. Tenga la inclinación que tenga las costumbres que tenga, sea lo que sea, nos toca compartir. Si hacemos excepción de personas, Él también lo va a hacer con nosotros. Nuestro tema de hoy. La morada y el ser llenos del Espíritu Santo. Una cosa es que yo lo tengo, la morada, y otra cosa es la llenura, o sea, mi alimento. Porque puedo ser un creyente con el Espíritu Santo, pero vacío. No doy fruto, no crezco, no ayudo a otros. No tengo esa llenura del Espíritu Santo que tanto se necesita. Y vamos a verla rápido, hermanos. Miren esto. Ya saben la mayoría dónde está el corazón en la Biblia, ¿no? Acá. Este no. Este es el corazón que bombea la sangre, pero este no piensa, ni peca. En cambio aquí está el corazón del que habla el Señor. Entonces yo más o menos lo ilustro así. Mire lo que dijo Jeremías. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso que tenemos acá guarda muchas cosas. Guarda amor, pero también guarda odio y con mayúscula, odio, resentimiento. Y ahí están ambas cosas. Ya uno sabrá con cuál opera y cuál está en funcionamiento. Y Jesucristo dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Es de acá. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, es de aquí sale absolutamente todo. Esto hace que esto vea. Esto hace que esto hable. Esto hace que el resto de miembros y órganos actúen. Nada actúa sin la orden. Imagínense, por ejemplo, que la lengua actuara sin órdenes. Usted por ahí durmiendo y solita mandándose. Todo lo que uno hable, lo que vea, todo lo que suceda, recibe la orden del corazón. Para bien o para mal. Y dice Mateo 12, 34, 35, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Uy, esto sí es. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo de mal tesoro saca cosas malas. Ese cuento de que uno insulta a alguien, no supe cómo. Sí sabe, sí sabe. Porque uno habla lo que tiene ahí. Dicen los médicos, somos lo que comemos. Entonces, si uno tiene palabras de amor, de afecto, si uno tiene palabras respetuosas, es porque las tiene acá. Pero si uno tiene el resto es porque lo tiene ahí. Entonces, de la abundancia de ese corazón, ¿y quién lo dijo? El Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué pasó en los tiempos del Señor? Lo que vamos a ver ahora es de qué está lleno el corazón. Y empiece a pensar en su corazón, por el camino. A ver si al final nos ponemos de acuerdo. ¿Qué hay en mi corazón? Aquí hay una situación cuando iban a ser Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor, al momento fue abierta su boca, la del papá, y suelta su lengua porque él quedó mudo por ser incrédulo. Cuando el ángel le dijo que iba a nacer Juan el Bautista, él dijo, ¿y cómo va a ser eso? Y por no haber creído, quedó mudo hasta que naciera Juan. O sea que duró varios meses. Pero cuando abrió la boca, habló bendiciendo al Señor. ¿Y qué sucedió? Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. ¿Qué sucedió acá? Se llenaron de temor. ¿Qué es temor? En este caso, temor de asombro, de
de miedo, ¿pero por qué? Bueno, entonces ya vemos una llenura. Ahora dice así. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Jesús se puso a hablarles quién era él y cuál era su desempeño, el que venía a hacer en la tierra, en Lucas 4:28, y dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ¿qué? Cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Mire lo que hicieron con Jesús. Y le llevaron hasta la cumbre del monte, ¿con qué fin? Sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarse. ¿Sabe lo que hicieron con Jesús cuando él contó a lo que venía? Se lo llevaron para un monte para echarlo ahí para abajo a botes. ¿Por qué? Porque se llenaron de ira. ¿Qué es ira? ¿Comienza con qué? ¿Con disgusto? ¿Pasa a ser como enojo? ¿Como rabia? Y luego sigue subiendo hasta que llega a su grado de ira. Por eso la persona cuando mata a otra fue que se llenó de ira, porque empezó con... Y va progresando eso, hermanos. Se llenaron de ira. ¿Hay alguno aquí que de repente se llene de ira? Bueno, yo sigo. Por el camino de pronto, vaya mirando, por si de pronto hay que hacer una operación de corazón abierto. Lucas 25. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron otra vez de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Fue cuando bajaron a un hombre por el techo, que estaba Jesús predicando, y como vieron, haga de cuenta, llegaron acá, cuando estábamos cantando, dice uno, ¿por dónde entro? Entonces se subieron, bueno, acá no se puede hacer lo mismo. Allá las casas eran muy delgaditas, y las planchas eran muy pequeñitas. Por supuesto que no fue difícil para ellos romper y abrieron el hueco y bajaron al enfermo, hermanos, donde estaba Jesús hablando. ¿Se imagina eso? Ese espectáculo. 4 amigos lo echaron en una camilla. Cuando el Señor lo sanó y le perdonó los pecados, dice la palabra del Señor, que se llenaron todos de miedo, de temor. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que le da vida a los muertos y que levanta a los inválidos? Y sucedió algo con un hombre que tenía una mano seca. Dice la palabra del Señor, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada. Y para completar esto fue un sábado. Por supuesto que estaba en la ley, y se enojaron todos, y dice la palabra del Señor, y se llenaron de furor. ¿Qué es furor? Ira como revuelta con rabia, y qué más como... Dice la palabra, hermanos, para darles una idea de furor, que lo veían pasar a él y crujían los dientes. El odio contra Jesús, hermano. Y hasta hoy el enemigo odia a los cristianos. Y el mundo no quiere a los cristianos. Por eso el mundo allá y nosotros acá. Voy apenas con otros 2 ejemplos. Mire lo que le pasó a una pareja de esposos. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira por allá? ¿Alguna vez escucharon? Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. Venga, les cuento rápido lo que pasó. Alguien regaló una ofrenda buena en la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Y esta pareja dijeron, nosotros también tenemos una propiedad, vamos a venderla y ofrecemos a los apóstoles. ¿Y sabe lo que sucedió? Cuando la vendieron se les hizo mucho. Seguro contaron la plata y dijeron, no, que les vamos a dar todo esto. Y le sustrajeron a la ofrenda. Y por haber sustraído la plata, como Pedro tenía el Espíritu Santo, el Señor le mostró rápido que estaban engañando. Y dijo, ¿por qué? Mire de qué se llenó el corazón. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? De mentira. Y cayó muerto él. Y enseguida entró la mujer haciéndose la que no sabía.
y murió también ahí. Y eso fue la locura. Por eso hay una cosa, hermanos. Cuando usted le quiera dar algo al Señor para la obra, no diga cuánto va a dar. No dice que no pueda o se le haga mucho y va a tener problemas con Dios. Si va a dar, dice la palabra del Señor, cada cual aparte algo y ofrezca. Es voluntario. Pero hay gente que ha dicho, voy a dar esto, y no lo han dado. Y es un riesgo con Dios. Porque no es con uno, porque es para la obra. No es para seguirme engordando ni para cambiar de avioneta. Es para la obra del Señor. Todo lo que nosotros podemos, estamos trabajando con la familia para el Señor de tiempo completo. Pero si dice Eclesiastés, no prometas, no dice que no cumplas. Por eso es mejor lo que va a ser espontáneo. Y aquí tenemos la última. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos, de ver a los apóstoles predicando, y como ellos estaban haciendo milagros y ellos estaban haciendo sanidades, se llenaron de celos. ¿Hay alguien que sufra de celos? Ahora, aquí los celos era por una parte espiritual, pero es posible que uno también tenga otro tipo de celos y le complica la situación a otros. Vamos a hablar de eso por el camino, mire. Entonces, ya vimos de qué se puede llenar el corazón. ¿De qué se puede llenar el corazón? Ahora examine su corazón ahí quieto. ¿Qué puede tener algo que necesita ser cambiado? ¿Qué hay en su corazón? ¿Hay algo que...? Bueno, por el camino vamos mirando. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue Pentecostés. ¿Para qué necesitaban ellos poder? ¿Poder de qué? Dice, recibiréis poder, ¿para qué? Mire lo que dice después. Y me seréis testigos, o sea, para que me prediquen en Jerusalén, en toda Judea. Pero como aquí los tienen como los peores, y ahora que yo me voy, aquí los tienen por debajeados, aquí los miran en la peor condición y los persiguen y los van a matar, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, que es como si yo estuviera con ustedes, y eso les va a dar el poder para que hablen. Por eso cuando usted va a hablar en la palabra del Señor, lleva el respaldo del Espíritu Santo. Y ahí fue cuando hablaron en lenguas. ¿Qué son esas lenguas? Idiomas. Aquí no estamos hablando de lenguas angelicales. Idiomas, porque había gente de Roma, había gente, por ejemplo, en esta mañana, hay gente que, supongamos que es de Suiza, supongamos que es de Portugal, o que es de Rusia, o que es de cualquier otro país. ¿Cómo haríamos si estuviésemos? Pues el Señor le haría llegar el mensaje que nosotros hablamos en el idioma a esa persona. Supongamos que fuese así. Yo una vez estuve en un estadio, y lo ilustro rápidamente. Entonces estuve en un estadio y habían allí 60,000 hombres. Entonces iban a predicar 8 hombres durante el día. Y a mí que no me gustaban las reuniones demoradas de más de media hora. Y me llevaron y me tocó sentarme a las 8 de la mañana y me paré allá a las 8 de la noche. Pero oyendo hombres predicando. Y vi llorar 60,000 hombres conmigo. Pero resulta que al llegar uno allá, como son asientos especiales, o sea, cuidan las cosas, no como acá, cuidan las cosas, entonces esos asientos a uno lleva una cinta acá y ellos saben de qué país es. Entonces inmediatamente, si saben que uno es colombiano, bueno, no es que se cuiden, sino que estábamos allá entre cristianos, entonces inmediatamente me dieron audífonos. ¿Para qué? Yo me puse mis audífonos y supe que estaba predicando un hombre de Alemania y yo estaba escuchando en español. Claro, porque había traductores. Había todas las cabinas, como es el estadio, estaban intérpretes de 12 o 14 países mandando la información a cada uno en su idioma. Eso fue lo que pasó en Jerusalén, para ilustrarlo más rápido. Que claro, como llegaron de varios países,
Entonces el Señor envió a los apóstoles lenguas, o sea, idiomas, para que le hablaran a usted en ruso, a usted en alemán, a usted en americano, a usted en eso, para que se fueran con el mensaje. Eso fue lo que pasó allá en Pentecostés. Esas son las lenguas que muchas personas hablan que son angelicales, no porque los ángeles hablan igual. El ángel que le habló a María le habló en el idioma de ella. Y el que le habló a Abraham fue en el idioma de él. Venga, Abraham, ¿en qué idioma le iba a hablar? Si hoy el Señor necesita enviar un ángel, no me va a hablar en griego porque me deja groggy. Me hablaría en español o me confundiría. Esas fueron las lenguas. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí está María y los hermanos de Jesús. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No el pastor ni los líderes dan dones. Es el Espíritu Santo. Directamente el Señor el que les da eso. Y cuando hubieron orado, dice en otra parte, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Ya no habla de lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo y no menciona las lenguas. Y dice al final, en 13:52, los discípulos estaban continuamente llenos ¿de qué? De gozo y del Espíritu Santo. O sea que uno puede tener el corazón lleno ¿de qué? De gozo. Amén. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Voy a avanzar entonces. Y todos fueron llenos continuamente, dice el 13:52, y los discípulos estaban continuamente llenos. ¿Cómo así? O sea que se desocupaban. ¿Será que se desocupa la persona que se llena del Espíritu Santo, se desocupa del Espíritu Santo? ¿Qué creen? Ponle cuidado. Supongamos, no voy a hablar de que yo soy súper santo. Entonces, yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Será que en un momento dado quedo vacío? Por eso dice la lectura de hoy, sed llenos. Sed, ¿qué quiere decir? Sed, la D es un imperativo. Permanentemente llénese, porque va a llegar momentos en que purruntún, hermano. O no le ha pasado que sale de la iglesia y aquí en la esquina tiene un problema. ¿Dónde quedó la enseñanza? ¿Dónde quedó esa? O llega a la casa y quedó en el piso. ¿Y qué necesita? Volver a recargar. Porque de un momento a otro quedamos en el piso, hermano. ¿Dónde estaba Pedro que está predicando aquí? ¿De dónde venía? De negar 3 veces a Jesús, hermano. De tumbarle la oreja a otro. Así de sencillo era Pedro. Por supuesto que tenía unos vacíos tremendos. Bueno, ahora tiene el Espíritu Santo. Ya después no nos dice que ellos se cayeron, ellos siguieron y siguieron y siguieron. Pero dice que es bueno lo que dice acá. Y los discípulos estaban continuamente llenos, o sea, permanentemente para evitar, porque es que hay caídas espirituales, hermanos. Uy, hay unos bajonazos, no nos engañemos. Hay bajonazos, hermanos. No que quede uno sin el Espíritu, eso es distinto. Pero si no hay llenura, tiene el Espíritu, pero no hay esa llenura que se necesita. Ahora, andad como hijos en luz. Este fue el tema que leyó John y este es el tema central. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vale, vamos a leer con propósito porque es apenas 5. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo o del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser llenos del Espíritu y andar en el Espíritu es lo mismo. El mejor ejemplo lo mostró nuestro Señor Jesucristo con su perfecta manera de vivir. Él era lleno del Espíritu y andaba en el Espíritu, para Él. Si andamos en el Espíritu es como si estuviéramos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque hablamos de una manera diferente, actuamos de una manera coherente con lo que predicamos y con lo que decimos que somos. Porque es posible que decimos que somos creyentes, pero el vocabulario desdice mucho de ese cristianismo.
los gestos, las gesticulaciones, la forma de muchas cosas. Por eso alguien dijo más bien, muéstreme el Evangelio, no me hable tanto del Evangelio, déjemelo ver, porque es muy peligroso que el testimonio no nos ayude. Vamos por palabras. Mire, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ese andar qué es? El diario vivir. Mirad cómo está su diario vivir, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Cómo andéis? No como necios, aquí hay algo que es bien interesante, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuáles días? ¿Estos días son malos? Pero está haciendo sol. Está haciendo buen día. Estos días son malos. Prenda el televisor esta noche. Violaciones, secuestros, raptos, extorsión, todo lo que quiera. No que sea fatalista, sino que la noticia lo dice. Malos. Además, cada 6 minutos muere un creyente en el mundo. ¿Cómo será esto de malo, hermanos? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. A mí al principio este verso no me gustaba, pero como uno no puede sacar nada de la Biblia, ¿cómo compara el Señor el Espíritu Santo con un borracho? O sea, ¿qué tiene que ver? No se embriaguen más bien, o sea, ¿cómo hacen este juego de palabras el apóstol Pablo antes ser lleno del Espíritu Santo? Ya les explico. Hablando entre vosotros con salmos. Mire, aquí aparece arriba la primera. Mirad con diligencia cómo andéis. Mire el círculo. No como necios, sí, sino como sabios. Eso es lo que se llama un contraste. Y una vez está leyendo la Biblia y mira dónde hay contrastes y dónde hay similares. Y hay un contraste. ¿Cómo son los necios? Normalmente la mamá le dice al niño, ay, no seas necio. Si supieran la palabra necio. Es una de las palabras más fuertes que hay en la Biblia. No sean tontos, dice Pablo, sino más bien sabios. ¿Qué es sabios? No de los sabios que descubren cosas, sino sabios en el sentido de prudentes, como buenos creyentes, con buen testimonio, coherentes, diferente a los torpes. Sí. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovecha uno el tiempo? Porque los días son malos. Hoy en día se nos dice aproveche el tiempo como redimir el tiempo. Ojalá pudiéramos comprar tiempo para servirle al Señor, hermanos. Porque hay veces no alcanza. Pero ojalá pudiéramos. Redimir es comprar. Ojalá que nosotros compráramos tiempo. O sea, que lo ocupáramos bien en las cosas del Señor. Por tanto, no seáis insensatos. Mire, sino, ¿insensato qué es también? Como el más terco. No sea terco, hombre. Testarudo. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cómo conoce uno la voluntad de Dios? Pues a través de la oración y a través de la lectura de la palabra va conociendo qué es lo que Dios quiere, cuáles son los propósitos de Él. Y dice, ¿qué más? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Mire el contraste. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué el Señor colocó esa comparación? Perdón. Antes bien, no hagan esto, sino hagan esto. Entre contraste, pero también hoy en día uno dice, ¿cómo comparo lo uno con lo otro? ¿Qué hace un borracho? ¿Qué más? Uy, el borracho, Dios mío. Entre otras cosas, el borracho no tiene miedo, ¿no? ¿O no han visto las plazas de toros? Ese tipo se lanza con ese capote. Es el campeón del mundo del toreo. Hasta que sale en camilla. ¿No lo ha visto en las autopistas? Un borracho trancando una tractomula. Es el ser más guapo del mundo, pues. ¿Pero por qué? ¿Por qué actúa de esa manera?
Y si tiene que ir a hablar con la suegra para pedirle la mano de la novia, entonces se manda 3 botellas. Embellecedor se llama eso. Y queda lindísimo para hablar con la señora. Y hace unas maromas borracho y después le muestran la foto. ¿Soy yo? Sí, usted. Esa es la vida del borracho. Pero ¿por qué hace esa comparación? Porque la persona que está borracha queda a control del trago. Y el que está lleno del Espíritu Santo queda al control del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa fue la comparación. Tan distinto. Entonces dice el Señor, no se emborrachen. Y nos dice Proverbios 23, cuando lo quieran leer, habla del problema con el vino. Aquí el vino es todo tipo de licor. Entonces dice el Señor, no hagas esto, haz esto. Porque si haces esto, las vas a pagar. Por eso al principio pues la comparación me parecía aterradora, pero cuando uno se pone a estudiar, dice, claro, tenía toda la razón. Cuando uno estaba borracho, yo alguna vez estuve, entonces ya uno no sabe para dónde va. Bueno, ¿cómo se logra? Mire la clave, porque esa sería la pregunta. Bueno, usted está hablando de que hay que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo creen que es la llenura del Espíritu? ¿Cómo se logra para hacer una plenitud, una llenura? Bueno, si yo tengo hambre ahora al mediodía y va uno al restaurante, ¿a qué? Y procurar que no quede ningún huequito, ¿cierto? Hay veces le dicen a uno, ¿quiere un postre? Sí, me queda un huequito. Pero para quedar bien, porque necesita. ¿Cómo se logra la llenura del Espíritu Santo hablando espiritualmente, sin ir al restaurante? Bueno, orando. Uy, ojo con lo que están diciendo. Ahorita, bueno, aquí como no es para hacer quedar mal a las personas. Vamos por el camino. Primero, ser creyente. Si uno no es creyente, pues no tiene el Espíritu Santo, ¿de qué se va a llenar? Entonces, primero, ser creyente. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Todo el que cree, ¡prum!, sellado, hermanos. Todos los que estamos aquí hemos creído, tenemos el sello. Ah, pero yo peco, se está exponiendo a la disciplina. No que le vayan a quitar el sello. Allá en el llano, bueno, por acá no se ve mucho, pero en un tiempo se veía, es una comparación también que parece absurda, pero las personas que compran 10, 15, 20 reses, mandan a hacer ¿qué? El sello que, la marca, y allá caliente, al rojo vivo, ese ganado es mío. Pasó lo mismo sin que seamos ganado. Aunque sí, mirándolo bien, nos comparan como ovejas. Carmenza me estaba contando estos, ¿por qué nos comparan tanto como ovejas? Una característica. Primero que todo, no tienen dirección. Van como volador sin palo. Son los únicos animales que necesitan pastor. Los caballos no, ni los burros, ni los elefantes, pero las ovejas quedan. Aparte de eso, si van por un pastal mullido y se caen, quedan así, y así se mueren porque no hubo quien les diera la. Y si están gorditas, ahí mueren. No ven bien. Y si usted pasa allá por Boyacá, ven las cercas con lana. ¿Por qué? Porque van al vecindario de vez en cuando. Brincan, chismositas, lambonas, ciegan, no ven. Además se dejan llenar todo esto, toca estarla limpiando porque todo esto se le llena de unos gusanos impresionantes, hermanos, en la lana. O sea, ahora sí sabe por qué el Señor nos compara como ovejas. Uno dirá, ay no, por lo lindas y por los nobles. ¿Nobles? Son más tercas que. Y por donde se vaya una, se lleva 4.
Y las ovejas, el pueblo, necesita pastor terco. Hacer lo que yo quiero. Yo pienso así, todo me molesta. Uy, me hacen brincar, pues. No me miraron, no me saludaron, no me dieron tinto mejor, no me... Uy, por todo brinca. Y toca llevarles, ay Señor, ayúdenos. Todos somos así. Señor, ¿cómo nos cuida? Ese Salmo 23 es tan precioso. Ya somos salvos. Mire, tenemos el Espíritu Santo, entonces como ya tenemos la marca, recordando lo del ganado, ya tenemos la marca, entonces que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir las arras? El Espíritu Santo es la marca que tenemos, el sello que tenemos, es un adelanto que Él dio, ya son míos. El hecho de que tenemos el Espíritu Santo son las arras. Ya me pertenecen, ya los compré con mi sangre en el Calvario. Ya nadie los arrebatará de mis manos. Por eso la salvación no se pierde. Hay pastores que predican la pérdida de la salvación. Nadie me los arrebatará de mis manos. Lo que pasa es que hay gente que cree perder lo que no tiene. Eso ya es otra cosa. Creen perder una salvación que nunca han tenido. Ahora, primero, ser creyente. Segundo, obedecer la palabra. Esa es la forma para ir llenándose uno del Espíritu Santo. Porque harta gracia oír y no obedecer. Pues claro, no hay llenura, no hay nada, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Obedeciendo, muy bien, obedeciendo, siendo coherente. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿De cuál carne? Ahí va todo. No satisfaga eso. De todo, sí. Y no os embreguéis con vino, este se va a repetir varias veces, en lo cual hay disolución, turbiedad, confusión, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y dice Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mire lo que hay acá. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Este es uno de los versos claves que tiene el Nuevo Testamento, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué abundancia de palabra tengo acá? Claro, y aparte si puede memorizar, si puede, pero por lo menos estarse alimentando siempre. Si deja ese hábito, empieza el decaimiento porque ya no me dan ganas y empieza el enemigo a trabajar de otra manera y ya le quitaron y lo empieza a desestabilizar. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo, que la palabra de Cristo more. ¿Qué es morar? Entonces vea, está el Espíritu, aquí está el Espíritu Santo. Esto fue respirado por Él. Respirado es inspirado. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que fueron como 40 que escribieron esto, en aproximadamente 1500 años, ellos no se conocieron entre ellos. Isaías no supo quién era Pablo, ni Pablo supo quién era Moisés. Somos nosotros los que sabemos eso. Ellos no. ¿Cómo escribían esto? ¿De dónde? ¿A qué universidad fueron? ¿A qué instituto? ¿Cómo hicieron para escribir esto? Dice la palabra del Señor en Pedro, que los santos hombres del Señor fueron inspirados. Le transmitía la palabra al corazón de ellos, para que ellos nos la escribieran. Eso se llama inspiración. Le respiraba el Señor como el hálito de la fuerza de Él se lo pasaba. Y ellos que no eran letrados, ellos eran personas común y corriente, pastores, eran hombres del campo, ellos fueron escribiendo todas estas cosas porque el Espíritu Santo les inspiró. Hoy en día nosotros no somos inspirados por Él. Fueron inspirados los que la escribieron. Nosotros no somos inspirados, nosotros somos guiados, que es distinto. Él nos guía a los creyentes y a los que hablamos, pero no inspirados porque eso fue. Entonces, como aquí está la respiración de Dios, aquí está la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y yo tengo el Espíritu Santo acá, entonces, como dicen, la sangre tira. Pero si
Eso se llama empatía. Cuando yo busco en la palabra del Señor, oro, hay empatía. Entre mi Espíritu Santo que está aquí y el Espíritu Santo que hizo la Biblia, nos encontramos. Cuando yo estoy en pecado y cuando no lo hago, ¿hay qué? Apatía o antipatía. Mire, no os embriaguéis con vino. Antes, vamos a ponerle cuidado a estas dos flechitas. Antes bien se llenos del Espíritu Santo. Vea, ¿cómo? ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Abundando. Claro. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, uy, pero ¿cómo será eso? No, pues lea la Biblia, ore, medite y aliméntese, llénese de la palabra de Dios. Que ya tuvimos un ayuno donde participamos y nos estuvimos compartiendo la palabra del Señor. Se alimenta uno de la palabra del Señor. Mire, lo que dijo Jesucristo a sus discípulos antes de irse. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. La llenura del Espíritu Santo le permite a uno dar fruto, o sea, dar testimonio, reflejar a Cristo. ¿Qué se necesita para que todo eso salga cada vez mejor? Permanecer en Cristo. Permanecer amándole, orando, predicándole, obedeciéndolo, alabándole, confiando en Él. Ahí está, hermanos. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Cómo interpretamos eso? Que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Él es el árbol, ¿no? El tronco. Y nosotros somos las ramas ahí pegadas. Como ese tronco lleva savia, ese es el que alimenta las ramas. ¿Y qué pasa cuando una rama se le manda el machetazo? Y él dice, porque separados de mí, claro, cortaron la rama, se desligaron de mí, se separaron de mí, nada podéis hacer. Dice el Señor, sin mí no hay llenura, sin mí no hay crecimiento, sin la confianza en mí no va a pasar nada. Yo le doy el poder, yo le doy la fuerza, yo le doy muchas cosas. Antes de que me pidas, yo sé que necesitas, pero permanece en mí. No te separes de mí. ¿Y sabe qué es lo que buscamos cada vez más? Separarnos. Sí, a través de el mundo, internet, la moda, los negocios, el trabajo, las relaciones, ciertas cosas, nos van separando, sin darnos cuenta. De repente estamos como esa hoja que cayó secos. Y Él siempre va a estar esperando para fortalecernos, pero entre más nos demoremos por fuera, más vamos a sufrir. Permaneced en la palabra clave. Mire cuántas veces está. Permaneced en mí, permaneced en la vid, permanecéis en mí. El que permanece en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Toda la persona que viva separada de Cristo, nada que hacer, hermanos. Podrá tener triunfos en la carne, en el mundo, con la filosofía, con el sistema del mundo, pero sin Dios. Que en cualquier momento queda barrido también. Pero cuando estamos en Cristo tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos llantos, pero Él está ahí. Él es el amigo fiel y un día nos va a mostrar, hermanos, que nunca se separó de nosotros. Ser un sarmiento en la vid significa, sarmiento en la rama, hermano. Ser un sarmiento en la vid significa que estamos unidos a Cristo y tenemos su vida. Claro, mientras estemos pegados tenemos vida. Ahora, nosotros no damos fruto. Llevamos fruto, que es distinto. Una rama no da aguacates. Tiene que estar ahí porque la da la savia. El árbol, al despegar, no da fruto, pero nosotros llevamos fruto. Llevamos el evangelio, llevamos el testimonio, llevamos el nombre de nuestro Salvador. Al permanecer en Él, su vida fluye a través de nosotros y da fruto, hay llenura del Espíritu Santo. El creyente que permanece, persevera como evidencia de ser un creyente legítimo. Esto es así. El creyente que permanece, persevera como evidencia de ser un creyente legítimo. O sea que el creyente, una de las evidencias de ser creyente es que persevera, que se sostiene, que permanece, que el clima no lo marea, que salió a la calle y el primero que pasó no le va a dañar la salvación. Porque hay veces que todo
nos afecta, ¿no? El creyente genuino no se deja afectar porque creer y permanecer son aspectos bíblicos de la verdadera salvación. Mire el corazón. ¿Está lleno de qué? De temor, de celos, de ira, de furor, de mentira, de espanto, más los otros pecados que le vamos añadiendo. Porque los pecados son como yo siempre les digo, esas bolitas de carne que se llamaban génovas, pegadas las unas a las otras. Y el pecado viene uno detrás de otro. Y dice esto, Proverbios, mire esto, hermanos, para que les quede en su vida, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De esto depende la vida de uno. Lo que haga, lo que piense, lo que decida, le va a marcar en su vida, para bien o para mal. Y Efesios 4:30 nos dice, aquí hay algo que muchas personas no han creído, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir no contristéis? ¿Qué es no contristar? Contristar, ¿qué? Contristar es entristecer. Y si lo vamos a entristecer, estamos hablando de una persona. O sea que el Espíritu Santo es una persona, porque si habla de entristecer, uno no puede entristecer una butaca, ni puedo entristecer este aparato, tengo que entristecer a mi esposa, a mis hijos o a alguien, a una persona yo puedo entristecerla. Y el Señor nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. O sea que siente, porque es el mismo Dios dentro de nosotros. Y eso es bueno tenerlo en cuenta, hermanos. En lugar de entristecerlo, mire, más bien llénelo. Dice el Señor en 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra del Señor le está diciendo a los apóstoles, ya vosotros estáis limpios. ¿Sabe que la palabra de Dios limpia? ¿Cómo? Claro, si yo tengo esto lleno de cosas que no son buenas, al ir entrándole la palabra, va lavando y me va sacando todas esas arandelas que no me conviene tener acá. Claro, entonces va lavando. Dice, vosotros ya estáis limpios, le dijo a los apóstoles, por la palabra que yo os he hablado. Y dice, Colosenses 3:16, otra vez, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Por qué? Porque si la palabra del Señor limpia, entonces limpie y limpie y limpie con la palabra de Dios todo mala cosa que haya en el corazón. Porque esto guarda mucha cosa. Esto guarda, hermanos, recuerdos bravos, rencores, amores, odios, cosas buenas, cosas horripilantes. Incluso hay veces uno está orando y termina viajando, hermano. Ay, perdón, Señor. Y estaba cogiendo el barco de Jonás, pues. Porque uno está orando y se le van las luces, hermano, hay veces, si no está en lo que está. Entonces la palabra del Señor, viene la pregunta. ¿De qué está lleno su corazón? Es la pregunta de la enseñanza de hoy. ¿Qué hay acá? Temores, celos, odios, resentimientos, furor, espanto, mentiras. ¿Qué hay acá? ¿Hay algo que deba ser cambiado? Yo creo que sí. Yo creo que hay algo que debe ser cambiado en la vida nuestra. Y por eso, en la medida que vamos llenando, vamos cambiando esas cosas. La palabra del Señor como lava, hay que entrarla como nueva cada día a nuestro corazón, porque tenemos cosas guardadas de muchos años. Y si no cambiamos, entonces no va a pasar nada. Y finalmente, el permanecer llenos del Espíritu Santo. Salmo 1, esto es hermosísimo, hermanos, para terminar. Bienaventurado el varón, aquí incluye a la mujer y al hombre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni chisme, ni rumores, ni cuentos raros, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, pelando, rajando, murmurando, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, mire, sino que
en la ley de Jehová, en la palabra del Señor, está ¿qué? Y en su ley medita de día y de noche. La pregunta es, ¿qué tan delicioso es para usted, querido hermano, leer la palabra? ¿Qué tan delicioso es? Porque a uno cuando entra a un restaurante, cuando ve un plato, qué delicia. ¿Hace lo mismo con la Biblia? ¿O la puede leer por ritual? ¿O la puede leer porque me toca? ¿O la leo como por no dejar? ¿O como por ponerle el dedo a ver qué me sale? Como horóscopo. ¿O hay delicia? Dice, ¿qué es bienaventurado? Feliz, quiere decir. Feliz la persona que no estuvo escuchando lo que no debe. Y sobre todo cuando tiene problemas, por el problema de la mujer, del marido, del novio, de la novia, de otra persona, vaya y encuentra a quien le diga, déjelo, búsquese otro, no sea tonta. O en la empresa que no se, usted no se puede robar eso, los demás roban. ¿Usted por qué no roba? ¿Y usted por qué no más bien le pega su trompada y se defiende? No sea tonto. Consejo de malos. Feliz el que no anda en consejo de malos, sino busca el consejo de Dios. Está su delicia de día y de noche. ¿Cómo así? O sea que yo no duermo. No, yo sí duermo. Lo que pasa es que, ¿qué quiere decir de día y de noche? Y lo que yo estoy leyendo hoy, si yo me despierto a las 2 de la mañana, me acuerdo. Entonces me retroalimento. Claro, antes de pensar en la vecina, pienso en lo que el Señor tenga para mí, porque me pueden llegar cualquier cantidad de ataques o de pensamientos que no son. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Mire lo que nos manda el Señor. No nos manda a pelear con el diablo, porque hay gente que le gusta pelear con el diablo. Nos dice es que nos pongamos la armadura de Dios, mírela, a través de la lectura que usted haga, es esa armadura de Dios, para que podáis estar firmes, firmes es parado. Por eso le dieron unas sandalias que Pablo le dio a los soldados y tenían taches para no resbalar. Tenían unas puntas como los gallos de fútbol, pero eran puntudas para no resbalar. Firmes, no peleando, firmes, hermano. Sosténgase ahí firmes como buen creyente. Que le nombraron la mamá, tranquilo, hermano. Pero hay de que lo hagan. Entonces yo voy a responder quieto, hermano. Que le insultaron, quieto, hermano. ¿Cómo se puede lograr eso? En el poder del Espíritu Santo. En la carne no se puede porque yo le contesto. Y cuando le contesto nos agarramos. Pero si estoy en el poder del Espíritu, va y viene lo que diga, hermano. Voy a pelear por lo que me está diciendo. Toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿Cómo nos acecha el diablo? Uy, con un mordisco y nos deja sangrando. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y me rompió la carne. No. ¿Cómo nos acecha el diablo? Pues por lo menos les voy a decir una cosa. A los hombres, 90, 60, 180. A las mujeres, con unos que salen pero láminas en la televisión y en las revistas. Ahí está trabajando. Entonces el diablo me llena ese vacío. No ella, sino lo que yo llevo por dentro. Porque la modelo no tiene la culpa ni el modelo tiene la culpa, es lo que yo tenga en el corazón. Claro, entonces él me está atacando de esa manera y me está llevando por un camino o internet o dele clic, tenga cuidado para darle el clic. Porque ahora hasta para comprar una Biblia le sale hasta una cuestión. Puede ser un negocio torcido, puede ser una amistad torcida, puede ser un viaje torcido, puede ser una cosa que no me conviene, una situación indebida, una llamada que no debo responder quieto porque el enemigo puede estar trabajando ahí. Por eso dice la palabra, no deis lugar al diablo. No conteste, no le asista a la cita, no le diga que sí porque usted sabe que se va a meter en un problema, diga no. Pero cuando hay debilidad, va a caer
dentro de las acechanzas. Uno cree que las acechanzas del diablo es que el diablo le va a salir en una calle oscura con cuernos y con cola y con un tenedor grande. No, lo que le sale es, mi negro, ¿cómo estás? Sale de 1000 formas, de muchas formas. Entonces uno cree que la caja de fósforos del diablo es cierto. No, no, ese no es el diablo. El diablo se presenta de muchas maneras, sutilmente, hasta que le da uno la vuelta, hermanos. Y Gálatas 22-23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esta es la respuesta, hermanos, a la llenura del Espíritu Santo. Todo creyente lleno del Espíritu Santo, oído, tiene estas características. Todo creyente lleno del Espíritu Santo. Amor. Ama, o a este sí, pero a este no. O odio a este, o no me gusta a este. Si yo amo, yo perdono. Si yo no perdono es porque no hay amor en mi vida. Porque el amor de Dios fue derramado en mi corazón y desde el momento en que yo creí en la obra de Jesucristo, al llegar el Espíritu Santo, hubo amor de Dios para mí. Porque Él murió en la cruz para mí y me dio la capacidad de amar y de perdonar. Si yo no amo, si yo no perdono, está en vilo si yo soy creyente o no. Ahí sí no es porque esté caído espiritualmente, pero si no hay amor, ahí sí se pone en duda, porque todo creyente ama. Pueda que no esté sonriéndole a todo el mundo ni dándole plata a todo el mundo, porque ese no es el amor. El amor es algo de corazón. El amor no guarda rencor. ¿Qué dice Corintios? El amor que todo lo perdona, todo lo puede, no hace lo suyo, no guarda rencor. El amor perdona. Cuando a uno le hacen lo peor, ¿cómo sabe uno si perdonó? ¿Cómo sabe uno que perdonó a una persona que le hizo daño a uno? Mínimo que le dio una puñalada para ir suave. Puede ser que uno salude por hipocresía. Puede ser. Puede ser. Uno lo saluda, pero me tocó saludarlo. Exacto. ¿Sabe cuándo se sabe si se perdonó? Según lo que sienta usted cuando ve a esa persona. Si siente que no hay ningún problema, que hay paz, que hay, hubo perdón. Pero si la ve y como que le saca el cuerpito quieto en primera, no ha habido perdón. Ah, no, yo no la odio, pero ni me la nombre. Ni me la nombre ni se le ocurre, hermano. No, no, yo no la odio. Pero yo no odio. Ay, yo soy de Cristo. Sí, bueno, pero no la tolero. Y el Señor nos enseñó con Judas, que le iba a traicionar, le dio la puñalada por la espalda, pero él le lavó los pies y le dio comida. Y no por hipocresía, por enseñarnos la convivencia con los invivibles. Porque hay gente invivible o somos invivibles. Pero hay que tener paciencia con ellos. Son muchas veces aguijones que el Señor pone para ir madurando y creciendo. Hermanos, sino que en la ley de Jehová está su delicia en su palabra, terminé ahí, que medita de día y de noche, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios. La única forma de vestirse es con la lectura, meditación y oración. Esa es la armadura de Dios. Porque uno va a tener problemas todos los días, hermanos. Va a tomar decisiones tremendas, va a tener que dar consejos, va a orientar a alguien y necesita el Espíritu Santo porque cuando lo hace en la carne la embarra, hermanos. Aconsejar en la carne es lo peor que uno puede hacer. No es que a mí me parece, no, no es lo que le parece a usted, es lo que le parece a Dios. Y uno siempre que le piden un consejo, muestra a ver qué hacemos acá. No, sacó la Biblia, oró, no, simplemente sacó las palabras y se fue por la carne. Y los demás que lleven del bulto. Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a tener gozo. Ah, bueno, pero porque vamos en amor. Voy a terminar ese. ¿Qué es gozo? Es lo último ya. ¿Qué es gozo? ¿Cómo qué es gozo? Porque yo puedo estar alegre en una rumba, pero por dentro estoy amargado, pero estoy bailando porque ¿qué es gozo? Resiliencia, la capacidad para superar, ¿no?
El gozo es una parte interna de felicidad, interna. Porque uno puede ver una persona que muestra las muelas de lado a lado, pero por quitárselo del paso. Pero el asunto es lo que lleva en el corazón, que siente gozo, le gusta ver a la persona, le gusta lo que hace, descansa, es feliz internamente. Y eso se ve externamente. Claro, porque se ve, se refleja. Ahora, ¿paz qué es? Sí, porque hay personas que le tienen miedo a la sombra. No están tranquilos, ni tomándose una sopa, ni durmiendo. Algo los. Cuando usted está en paz, como los niños, ¿no? En un avión puede ir en una turbulencia bien grande, les contaba, y allá una señora con un niño y el bebé ahí, y el avión que ya se le caían las alas. No, pues que como está confiado lo llevan en los brazos. Y cuando uno está en los brazos del Señor, descansando en Él, tiene gozo. Les voy a decir una cosa, hermano, la felicidad produce mucho gozo, porque el mundo no la tiene. Ellos buscan el gozo de otra manera. Nosotros descansamos en el Señor y somos felices. Paciencia, ¿qué es? Aguantar a pesar de. Aguantar a pesar de. Aguante. Entonces no le vayas, ahora no le pida al Señor paciencia nunca. No, nunca le vaya a pedir paciencia al Señor. ¿Por qué? Entonces la mujer una señora que pasó y le dijo al pastor, pastor, yo quiero que ore por mí allá delante de todos, lo subió a la tarima para que el Señor me dé paciencia y le dijo, venga. Y cogió el Señor, venga María, delante de todos, Señor, atribula a esta mujer, tráele sufrimientos. ¿Cómo así, pastor? Si yo estoy pidiendo es paciencia, y es que los sufrimientos traen paciencia, mi señora. La tribulación trae paciencia. Si algo trae paciencia, son los malos momentos que uno vive, le dan experiencia y lo van volviendo una persona más paciente. Cuando no hay sufrimiento, no hay paciencia. Y benignidad es de bueno, ¿no? Una persona y bondadosa, ¿qué es? Acá esto es humano, ¿no? Bondadoso, amable, cordial, generoso, que suple la necesidad de otro. Es una persona bondadosa. ¿Fe qué es? Creer. Amén. Y otra cosa, aquí vamos a ser sinceros aquí los que estamos. ¿Qué es mansedumbre? ¿Quién era humilde? Moisés. ¿Quién más? Jesucristo. Dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe que la mansedumbre es de lo que muchos cristianos necesitamos? Porque nos altera, la nube que pasó nos altera. Y cuando uno va a leer la palabra, dice Pedro, que recibir con mansedumbre la palabra, porque muchas veces se está explicando la Biblia y la persona está prevenida a ver dónde está la caída, a ver dónde está la equivocación o a ver qué dijo que no era. Está prevenida, no tiene mansedumbre, por supuesto que la palabra no llega, porque está desprevenida a ver dónde está el error. Pero dice Pablo, recibir con mansedumbre la palabra, pues léala, ahí está. Y templanza, ¿qué es? Terminé. ¿Qué es templanza? Yo al principio pensaba que era, este man es templado. ¿Sabe qué es templanza? Está también en la Biblia de las Américas. Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Cállese antes de hablar. Piense. Piense antes de meter. No haga eso, hombre. Piense. Dominio propio, porque después dice, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué tenía que contestar? ¿Por qué tenía que ir? ¿Por qué me pasó, Señor? ¿Por qué? Porque no ha leído la Biblia y con ella en la mano y no ha comprendido el fruto del Espíritu Santo que termina con una palabra es aprenda a esperar, a callar, tenga dominio propio. ¿Sabe qué es lo que nos ha matado? Que no tenemos dominio propio. Nos dejamos llevar por la primera. Que el Señor nos ayude a estar llenos del Espíritu y que Él sea el que nos fortalezca a través. Otra cosa, antes de que se me olvide, no oren pidiendo la llenura del Espíritu Santo, porque no sea por oración. Como tampoco le pida al Señor sabiduría, porque Él no va a coger una tarra de sabiduría y me la va a echar así encima, porque yo le estoy pidiendo sabiduría o le estoy pidiendo
la llenura del Espíritu Santo. La sabiduría es la que está en la Biblia. Si yo no leo la Biblia, ¿cómo le voy a pedir que me dé sabiduría? Yo la leo para que Él me recuerde las cosas que están escritas, esa es la sabiduría. Entonces, cuando voy a tomar una decisión, yo tengo sabiduría. Por ejemplo, he leído Proverbios, entonces tengo sabiduría. No le ore al Señor pidiendo la llenura del Espíritu Santo, porque no es así. ¿Sabe cómo es la llenura del Espíritu Santo? Obedeciendo, leyendo, meditando, testimonio, testificando, orando, todo lo que quiera, y Él está dándole ahí esa llenura del Espíritu Santo. Porque entonces uno no leería, uno no haría nada, sino se va a una iglesia, ore por mí para que el Señor me dé sabiduría y para que el Señor me llene el Espíritu Santo, pero yo no le hago caso, ni obedezco, ni amo las cosas del Señor. O sea, que eso no se pide por oración, eso se vive y es respuesta de haber sido salvo. Y es respuesta de hacer caso a lo que dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo. Si yo no lo hago, soy en desobediencia. Y oro en desobediencia. No le hago caso al Señor en lo que Él me está diciendo, mire, sed lleno del Espíritu Santo, hace esto, no hace esto. Pero yo no le hago caso, pero oro y espero la respuesta del Señor y me disgusto y le echo la culpa en la iglesia a alguien, el Señor no me responde y estoy pasando por esta situación. ¿Usted está en obediencia? No está en obediencia, entonces ¿qué espera? ¿Cómo le va a responder al Señor si no hay obediencia? Pero yo soy lleno del Espíritu cuando obedezco la palabra del Señor, cuando la leo, cuando la aplico, cuando la vivo. No que no me caiga, hermanos, no que no peque, pero busco al Señor y Él me perdona. Y permanezco en esa llenura porque hay momentos en que estamos bien vacíos para tomar. Sí, oremos. Padre, te damos gracias por este precioso tiempo en que nos has permitido estar acá reunidos. Y queremos que de verdad nos ayude, Señor, porque muchas veces flaqueamos y necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Pon el querer como el hacer, Señor. Porque hay veces nos da pereza la lectura, la oración, la iglesia. Nos da pereza la vida espiritual, hablar con cristianos. Y nos vamos alejando y nos vamos descuidando y nos separamos más y más. Hasta que cuando nos damos cuenta estamos hasta sin ti, Padre Santo, y sabemos que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a ser llenos espiritualmente, porque ya tenemos tu Santo Espíritu, a no estar vacíos, porque en ese vacío suceden muchas cosas, Padre. Ayúdanos cada día, Padre del cielo, en esa llenura espiritual. Aplica esta palabra, estos versos en nuestro corazón, para que nosotros podamos ser luz y testimonio para otros. Gracias por la iglesia que vino hoy. Gracias por las peticiones que tú contestas, porque hay necesidades físicas, mentales, emocionales, sentimentales. Hay necesidades económicas, laborales. Hay necesidad de dirección, Padre Santo, de orientación. Ayúdanos, Dios del cielo. Gracias por salvar nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Gracias por tenerlos en cuenta para la salvación, Padre del cielo, donde no han escuchado, donde no han querido. Tócales el corazón para que ellos también estén salvos. Te lo agradecemos, Padre. Oramos por nuestros gobernantes, que ellos conozcan de ti para que lleguen a la salvación. Y te encargamos, te encomendamos el resto de tarde y el resto de semana en tu cuidado y en tu protección. Gracias por guardarnos del maligno. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Aleluya.